Todos tenemos ilusiones, sueños, metas en la vida, pero cuando caemos en una trampa de la vida, todo eso se puede perder. Y lo peor es que no nos damos cuenta o decidimos no darnos cuenta hasta que ya es muy tarde. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Las trampas de la vida, el podcast en donde hablamos acerca de problemas de adolescentes. ¿Cuáles son? ¿Por qué los tenemos? Pero más que nada, ¿cómo evitamos caer en estas trampas que nos pone la vida? Yo soy Caro Torres y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de el aborto. ¿Por qué es tan controversial? ¿Pero qué es esto del aborto? ¿Y por qué tiene una connotación tan negativa en nuestra sociedad? Empecemos por analizar esto del aborto. Se le conoce al aborto como el procedimiento para interrumpir un embarazo. El aborto puede ser tanto natural como inducido. Del que vamos a hablar en este episodio es del aborto inducido. En México, la regulación del aborto en general es un poco restrictiva. Existen diferentes causales por las cuales una mujer quiere interrumpir su embarazo, pero la única que se contempla legalmente en toda la República Mexicana es producto de una violación sexual. La Ciudad de México es la única entidad en toda la República que permite el aborto por voluntad de la mujer hasta 12 semanas de gestación, no necesariamente por producto de una violación sexual. ¿Sabías que, según la OMS, es decir, la Organización Mundial de la Salud, 3 de cada 4 abortos practicados en América Latina son inseguros? ¿Sabías que cada año alrededor de 7 millones de mujeres son hospitalizadas a consecuencia de un aborto inseguro en los países en vías de desarrollo, dentro de los cuales se encuentra México? ¿Y sabías que cada año se calcula que se realizan cerca de 25 millones de abortos inseguros en casi todos los países en desarrollo? Pero para esto vas a decir, Caro, pero ¿cuál es la diferencia o qué es siquiera un aborto inseguro? ¿Es lo mismo a un aborto clandestino? No, no son lo mismo. Hay una sutil diferencia. El aborto clandestino se entiende por la interrupción del embarazo fuera del margen de la ley, independientemente de las condiciones sanitarias, sean buenas o no, está fuera de la ley. Mientras que un aborto inseguro ha sido definido por la OMS como un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado que realizan personas que carecen del entrenamiento o conocimiento necesario y en un ambiente en donde se carece de un estándar médico mínimo. Pero entonces, ¿cuáles son los procedimientos de aborto seguro aprobados por la OMS en México? Un mito acerca del aborto es que, en general, el aborto es un procedimiento riesgoso que tiene secuelas físicas. Pero realmente, cuando se realiza en las condiciones adecuadas, el aborto es un procedimiento bastante seguro. El aborto solo es inseguro cuando, como lo mencionamos anteriormente, se realiza en circunstancias insalubres y con procedimientos inadecuados. La Organización Mundial de la Salud cuenta con un manual de práctica clínica para un aborto seguro, en el cual establecen los lineamientos para este procedimiento médico con condiciones de seguridad. Uno de esos procedimientos puede practicarse de manera segura con medicamentos. En específico se utiliza el misoprostol, la combinación de misoprostol y mifepristona durante el primer trimestre de gestación. Estos medicamentos simularían en nuestro sistema, en nuestro organismo, un aborto natural. Pero aún así quedan muchas interrogantes. ¿Qué pasa con la fertilidad de la mujer? ¿Queda afectada? ¿La salud mental? ¿Qué pasa realmente? Para responder estas preguntas tenemos como invitada especial a la ingeniera bioquímica
con maestría en Administración y Educación, Elia Barraza. Un aplauso. Díganos, ¿el aborto inducido afecta la fertilidad de la mujer? No. La ovulación se presenta posteriormente y se podrá embarazar la persona que se esté realizando el procedimiento. Es recomendable tener un método anticonceptivo. ¡Wow! ¿Pero entonces el aborto puede tener secuelas físicas? No debería de tener secuelas físicas siempre y cuando sea realizado bajo un profesional, en alguna unidad médica, de manera legal, segura, para siempre ver el bienestar de la paciente. ¿El aborto afecta la salud mental de la mujer? Hay varios estudios realizados en diferentes partes, en donde relacionan aborto y salud mental de la mujer. Y bueno, han encontrado la existencia o no de alteraciones de la salud mental como consecuencias del aborto, que es algo que se suscita, ¿no? Lo que sí también cabe mencionar es que se ha encontrado un sentimiento de culpabilidad y una cuestión ética, ¿no? Generando trastornos psicológicos secundarios, ¿no? Como la tristeza, la pena, la depresión, ansiedad, incluso abuso de alcohol y de drogas. Entonces, sí debe de haber un apoyo y una reflexión sobre las medidas que se debe de tomar después de haber realizado un procedimiento de aborto. Hay mucho debate en el cual el foco principal es el comienzo de la vida. Díganos, desde una perspectiva científica, ¿cuándo es que comienza la vida? La denominación que se tiene como vida es a partir de la fecundación o concepción, es decir, desde que hay la conjunción del óvulo con el espermatozoide, formando el cigoto, y de ahí tenemos el cambio de 23 cromosomas por cada una de estas células a 46 cromosomas. Entonces, ¿un embrión ya es considerado como un ser humano? Primero tendremos que definir qué es un embrión, y qué es un feto, para poder después, posteriormente, hablar de lo que es un ser humano. Un embrión es considerado desde la gestación, desde la concepción, hasta las 8 semanas. Y un feto se considera a partir de las 8 semanas hasta su nacimiento, que es cuando ya le llamamos ser humano. ¿Y usted considera que es importante que todas las mujeres tengan acceso al aborto seguro? Por supuesto que sí. Es un derecho inherente de toda mujer. ¿Es riesgoso que un adolescente aborte en cuestión de salud mental y física? Sí, y no nada más un adolescente, sino cualquier mujer, independientemente de su edad, ya que debe de acudir a una unidad médica, que pueden ser de segundo nivel o puede ser una de primer nivel, dependiendo de la delegación a la que asista. Es decir, tiene que ser un lugar donde la interrupción sea legal, sea segura, sea confiable. Obviamente esto implica que puede ser de manera gratuita o debe de pagar por ese servicio. Y aquí la cuestión en salud mental y física es primordial, independientemente de la edad de la persona, de la mujer. Si usted tuviera una hija con un embarazo no deseado, ¿cuál sería su consejo? Bueno, si yo tuviera una hija, yo creo que lo primero que tendría que, o debí de haber hecho, era hablar de la prevención. Creo que antes de llegar a un procedimiento de interrupción legal del embarazo, debe de haber prevención. Si esto falló o estamos hablando de algún otro caso como una violación o que se esté presentando riesgo en la vida de la mujer o alguna malformación genética o congénita, bueno, pues yo sí tendría que aconsejar que la decisión es
de ella. Y lo que ella decida es lo que yo apoyaría. Wow, ese es un gran consejo. Una vez más, muchísimas gracias, ingeniera Elia, por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Pasemos a la sección de mitos y estigmas acerca del aborto. Primer mito. Si se despenaliza el aborto, habrá más abortos. El aborto se despenalizó en la Ciudad de México 2007 y desde ese entonces los datos de la Secretaría de Salud indican que los abortos han disminuido, lo cual nos indica que la despenalización no necesariamente incentiva a que más mujeres aborten, sino que les aporta herramientas y espacios seguros para hacerlo. Segundo mito, las mujeres que abortan son egoístas. Bueno, primero hay que entender que hay varias razones que llevan a una mujer para decidir interrumpir un embarazo, como planes de vida, contexto de violencia familiar, resultado de una violación sexual, situaciones económicas precarias o condiciones de salud, entre otras. Algunas de las mujeres que abortan no tienen hijos y no desean tenerlo, mientras que otras mujeres que abortan ya tienen hijos. De hecho, les voy a presentar una estadística de la Ciudad de México. Casi 42.3% de las mujeres que han interrumpido un embarazo ya tienen un hijo o más. Un estudio realizado en 2008 reveló que quienes abortaron de manera legal en la Ciudad de México señalaron que el aborto no solo fue la mejor opción para ellas, sino también para los hijos que ya tenían y a quienes debían atender. Es decir, ellas optaron por no ser madres en esta ocasión, con el fin de ser mejores madres para los hijos que ya tenían. Entonces no podemos clasificar a todas las mujeres que abortan como mujeres egoístas, ya que no es así. Ellas tendrán sus razones y nosotros tenemos que respetarlo. Tercer mito. Interrumpir un embarazo causa síndrome post-aborto. Bueno, este no tiene evidencia científica. Según la Asociación Psiquiátrica Americana, este síndrome no es reconocido como un diagnóstico legítimo o válido. Lo que suele pasar, como nos señaló la ingeniera Elia hace un rato, es que sí, la salud mental de la mujer se puede ver afectada, pero no es a raíz del aborto, sino es a raíz del sentimiento de culpabilidad que nace de esto. Y a veces este sentimiento de culpabilidad se produce por todos los estigmas que hay alrededor del aborto en nuestra sociedad. Pero entonces alguien podría preguntarse, ¿por qué no optar por la adopción en lugar del aborto? La adopción, es cierto que la adopción puede ser una alternativa para quienes cursan embarazos no deseados. Sin embargo, esto no implica que el Estado o nadie deba forzar a una mujer a vivir un proceso de gestación que, por diferentes razones, no quieren llevar a cabo. Tenemos que considerar que un embarazo forzado puede ocasionar afectaciones de salud física y mental. Ambas opciones deberían de estar abiertas a las mujeres, tanto la adopción como el aborto. Pero también hay que considerar que el proceso de adopción en México sigue siendo un proceso complejo que permite diversas formas de discriminación, que no garantiza el bienestar de los niños y niñas que esperan una familia, y que es un proceso que toma mucho, pero mucho tiempo. Y en realidad los niños y niñas que son puestos en adopción no necesariamente ven garantizada su inserción con una familia que los quiera y los proteja. Este es un tema muy controversial, ya que hay muchas personas que se oponen al aborto con el argumento de que viola el derecho a la vida del embrión que se está formando en el cuerpo de esa mujer. Y hay muchas personas que están a favor con el argumento de que
Cada mujer tiene el derecho a decidir lo que hace o no con su cuerpo. Y tú tienes el derecho al libre pensamiento. Puedes pensar lo que quieras. Pero recordemos que no podemos forzar a nadie a hacer algo que no quiere. La garantía número 4 de nuestra Constitución Política Mexicana dice en uno de sus apartados que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, sean así 5 o nulos. Yo particularmente soy proelección. Ser proelección significa de que una mujer deba de tener sus opciones abiertas, ya sea que decida adopción, aborto o tenerlo. Es su decisión, no la nuestra. Gracias por escuchar este episodio de Las trampas de la vida. El aborto. ¿Por qué es tan controversial? No se les olvide suscribirse si es que me están viendo desde YouTube, Spotify, Apple Podcasts o las otras 6 plataformas en donde este podcast está disponible. Síganme en mi Instagram, yo soy @lastrampas_de_la_vida, en donde les posteo contenido especial acerca de estos episodios y les pregunto de qué tema quieren que hable en próximos episodios. Compartan este podcast con sus amigos y familiares. Gracias por escuchar este podcast. Bye.